En este video se explicará otra forma de calcular el tiempo estándar para operaciones manuales. Antes de hablar de este método, empezaremos por recordar una definición muy importante, que es el tiempo estándar. El tiempo estándar es el tiempo requerido para producir un artículo en una estación de trabajo que cumpla con las siguientes condiciones. La primera de ellas es que el operador esté calificado y entrenado. Esto quiere decir que el operador debe tener al menos 2 semanas en su puesto de trabajo. La segunda condición es que el operador esté trabajando a un ritmo normal. Esto significa que pueda mantener un ritmo constante de trabajo durante un turno de 8 horas sin mostrar fatiga. Y por último, es que se encuentre realizando una tarea específica. Esto quiere decir que el operador sepa dónde empieza y dónde termina su operación y cuáles son las herramientas necesarias para llevarla. Una vez entendido este concepto, definiremos qué son los sistemas de tiempos predeterminados y algunas de sus características principales. Una definición de un sistema de tiempos predeterminados es que son una técnica para medir el trabajo en que se utilizan tiempos determinados para los movimientos humanos básicos con la finalidad de establecer un tiempo requerido para una tarea efectuada según una norma dada de ejecución. Existen varios sistemas de tiempos predeterminados. Entre los más comunes encontramos el MTM y MOST. Cada uno de estos métodos cuenta con diferentes tablas, pero al final el procedimiento para calcular el tiempo estándar es el mismo. Algunas de las características para considerar un sistema de tiempos predeterminados se considera que son una colección de tiempos válidos asignados a movimientos y grupos de movimientos básicos. Estos movimientos básicos se pueden agrupar hasta formar elementos completos de operaciones. También una característica muy importante es que para ellos no es necesario cuantificar el tiempo con el cronómetro. En general consisten en tablas de movimiento-tiempo con las instrucciones de cómo combinarse. En la imagen se muestra el ciclo de movimientos básicos. Por ejemplo, para mover un objeto de una posición a otra, se tiene un ciclo de movimientos básicos que está compuesto por un alcanzar, un tomar, un mover, un posicionar y un soltar. Para poder determinar el tiempo estándar mediante este método, el primer paso es descomponer la operación a analizar en sus elementos básicos. En el caso de mover un objeto de una posición a otra, lo primero que se hace es alcanzar el objeto. Una vez que el objeto es alcanzado, es necesario tener el control del objeto. A esto se le llama un tomar. El siguiente paso sería mover el objeto hacia la posición deseada. Después sería, en dado caso que se necesite, posicionar el objeto y por último soltar el objeto en el lugar indicado. Como se aprecia en las figuras, estos serían los principales elementos básicos que comprenden la mayoría de las operaciones. Aún así, hay operaciones más complejas que se necesitarían descomponer en aún otros elementos básicos que no veremos en este caso. Como segundo paso para poder determinar el tiempo estándar es buscar en las tablas de tiempo-movimiento el tiempo correspondiente a dichos elementos básicos. En esta parte, una vez que se tienen los elementos descompuestos, se suman en esas tablas y se tiene un tiempo normal. Como tercer y último paso, se necesita agregar los suplementos o holguras correspondientes, de acuerdo al método que ya se vio anteriormente. Una vez agregadas estas holguras, se tendría el tiempo estándar total de la operación sin la necesidad de haber tomado tiempos en una línea de producción. Por el momento sería todo. Espero les haya quedado claro y en la siguiente sesión veremos el sistema MOST.